Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rebe y el día de hoy les traigo la última parte de esta trilogía de The Clash, y la cual también es la primera parte del ciclo de bandas. Por el momento, y debido al tiempo que me va a tomar realizar estos videos, he puesto en pausa las comisiones de dibujo. Es muy probable que las retome en febrero, por lo que recomiendo me sigan en mis redes sociales que encontrarán en la descripción para que, en cuanto las comisiones vuelvan a estar disponibles, sean de los primeros en solicitar dibujos. Si les gusta este contenido, por favor denle un buen like, compartan este video con sus amigos interesados en conocer más de la banda, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Por adelantado, muchas gracias. Ahora sí, dichos todos estos anuncios, vayan por su botana, su bebida de preferencia, pónganse cómodos y comencemos. Los últimos años de The Clash. Tras el lanzamiento de Sandinista y luego de la colaboración en los remixes de The Magnificent Dance y The Cool Out, tanto Joe Strummer como Paul Simonon estuvieron de acuerdo en que la banda se estaba comenzando a separar, tanto creativa como profesionalmente, e incluso consideraron que esto se debía a la nueva compañía que los estaba representando en ese entonces, Black Hill Enterprises. Teniendo esto en cuenta, Strummer y Simonon hablaron con Mick Jones y Topper Headon para ver la posibilidad de volver a contratar a Bernard Rhodes como el representante de The Clash, más que nada porque creían que esto volvería a darles vitalidad y los regresaría a sus raíces anárquicas. A pesar de las buenas intenciones, el único integrante que no estaba satisfecho con esta decisión fue Mick Jones, quien para estas alturas ya había comenzado a aislarse progresivamente de The Clash. Por otra parte, Topper Headon ya había empezado a manifestar una fuerte codependencia a sustancias como la cocaína y la heroína. Estas adicciones no solo le estaban costando cantidades absurdas de dinero, aproximadamente 100 libras al día, también le estaban deteriorando la salud a pasos agigantados. Combat Rock fue grabado en Londres, Hampshire y Nueva York. En esta última ciudad trabajarían una vez más en el Electric Lady Studios, el mismo lugar de nacimiento de Sandinista. Durante esta etapa, Joe Strummer, Paul Simonon y Topper Headon vivieron en el Hotel Iroquois en el número 44 de West Street, un edificio en el cual vivió durante 2 años el actor James Dean. Mick Jones, en cambio, se hospedó con su pareja de ese entonces, la cantante Ellen Foley. Tras las sesiones de grabación, los integrantes de The Clash se dieron cuenta que tenían 18 canciones, algo que los puso a pensar si sería buena idea sacar a la venta otro álbum doble como lo fue el London Calling. Este debate, junto con el intercambio sobre si las canciones deberían ser más largas y bailables o cortas para sacar solo un disco, fue otra de las razones por las cuales la banda empezó a tener más diferencias creativas, especialmente por parte de Jones, quien en ese entonces había editado la primera versión del álbum. Bernie Rhodes, buscando limar un poco las asperezas en el grupo, sugirió que fuese Glyn Johns la persona encargada de mezclar el disco. Johns, junto con Strummer y Jones, trabajaron en Hampshire logrando reducir la cantidad de tracks de 18 a solo 12, además de regrabar las voces y editar canciones como Should I Stay or Should I Go y Know Your Rights, creando así un producto con una duración de 46 minutos máximo. Combat Rock tiene como tema principal el impacto y consecuencias que generó la guerra de Vietnam. Esto es debido a que The Clash se inspiró en la película Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola. Incluso en el álbum Sandinista se agregó la canción Charlie Don't Surf, la cual se basó en este film. Otro tema predominante de Combat Rock, además de la guerra, fue la decadencia moral de la sociedad estadounidense. Algunas de las canciones que más destacaron de esta producción fueron Know Your Rights. Este fue el primer single promocional de The Clash y estuvo disponible 3 semanas antes del lanzamiento de Combat Rock.
El formato de esta canción se basó en los anuncios de servicio al público, pero el tema principal son los derechos que pueden tener los ciudadanos pobres y marginados. En este caso, quien menciona estos derechos es un orador poco ético del gobierno, rol interpretado por Joe Strummer, en el cual se hace énfasis solo en 3 derechos y se descarta por completo el que tengan más. Estos derechos son: 1. El derecho a no ser ejecutado. El asesinato es un crimen a menos que lo haga un policía o un aristócrata. 2. El derecho a tener dinero para comer. Esto con la condición de que permita que se le investigue un poco, se le humille y con algo de suerte se le rehabilite. Y 3. El derecho a la libertad de expresión. Eso sí es que no es tan tonto como para querer ejercerla. Red Angel Dragnet. Este tema se basó en el tiroteo que tomó lugar en enero de 1982 en Nueva York, y donde pereció Frank Melvin, quien fuese un integrante de la organización Guardian Angels, la cual tiene voluntarios a nivel internacional y cuyo objetivo es prevenir crímenes violentos dentro de la red del metro de Nueva York, pero sin usar armas. Esta organización también tiene ramas en países como Australia, Canadá, Alemania, Italia, España, Japón, Nueva Zelanda, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y México, donde curiosamente esta rama es liderada por el luchador Ian Richard Hodgkinson, conocido por su nombre artístico como el vampiro canadiense. Regresando a la canción, esta incluyó algunas citas de la película Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese, y las cuales fueron grabadas por Cosmo Vinyl, uno de los asociados de la banda. El impacto de la cinta Taxi Driver también inspiró a Strummer a cambiarse el corte de pelo por un mohawk, similar al del personaje Travis Bickle, esto para la gira del álbum. Ghetto Defendant. Este track contó con la participación del poeta beat Allen Ginsberg, quien también estuvo presente en algunos de los conciertos en Nueva York. Antes de grabar, Ginsberg había hecho su correspondiente investigación sobre la música punk, por lo que no es de extrañar que incluyese frases relacionadas como "Do the Worm" y "Slam Dance", pero sin dejar de lado sus creencias, razón por la cual al final se le puede escuchar recitando un mantra budista conocido como el Sutra del Corazón. En español, el mantra sería así: partir, partir, partir a lo alto, partir a lo más alto, despertar, así sea. Rock the Casbah. Una vez más, esta canción contaría con 2 orígenes diferentes, aunque en este caso relacionados a la letra y melodía. Por una parte, Topper Headon había estado jugando con un fragmento de piano que tenía en mente, y al cual le agregó batería, piano y bajo, mismos que él grabó por su cuenta en el estudio. A Jones, Strummer y Simonon les gustó mucho el arreglo musical, al punto que declararon que casi toda la parte instrumental estaba completa, por lo que solo le agregaron arreglos menores de guitarras y más percusiones. Sin embargo, Headon, cuando le entregó a Strummer la hoja con la letra, tuvo una reacción diferente. Digby Cleaver, un técnico de guitarra que colaboró con la banda durante estas sesiones, comentó al respecto. Se trataba de una canción cursi sobre lo mucho que Topper extrañaba a su novia. Strummer leyó rápidamente estas palabras y dijo: ¡qué increíblemente interesante! Hizo bola el papel y lo aventó por encima de su cabeza. Evidentemente, Strummer tenía una idea completamente distinta sobre lo que podría ser la letra para la melodía de Headon. Mientras el baterista había trabajado en el estudio, Joe había comenzado a jugar con algunas frases, luego de que Bernard Rhodes, al percatarse que las canciones de The Clash se hacían cada vez más largas, se quejó diciéndole al grupo: ¿acaso todo tiene que ser tan largo como un raga? A lo que Rhodes se refería era una melodía de la India basada en la composición e improvisación, pero con tendencia a resultar en canciones complejas de muy larga duración.
Luego de este incidente, Stromer volvió al Hotel Iroquois con la idea de crear una fábula sobre un rey árabe quien decide prohibir la música rock en su reino, destacando la frase inicial de Rock the Casbah: "The king told the boogeyman, you have to let that raga drop", que sería en español: "El rey les dijo a los hombres del boogie, deben terminar ya con ese raga". Además de la diferencia con Rhodes, otro evento que inspiró la letra de Rock the Casbah fue la prohibición en contra de la música occidental en Irán tras la Revolución iraní de 1979. En comparación con este hecho histórico, Stromer decidió combinar este suceso con más fantasía al escribir que los pilotos de los aviones tenían la orden de bombardear cualquier hogar en el cual la gente estuviese escuchando rock, mientras que los mismos soldados también escuchaban rock en las cabinas de las naves. El video musical difiere con respecto a la letra de Stromer, ya que su principal mensaje fue el de romper tabúes. Eso se demostró con la amistad de los dos personajes principales, un autoestopista musulmán y un conductor de limusinas judío, los cuales terminan comiendo en Burger King y hasta bebiendo cerveza. En las escenas donde The Clash interpreta la canción, el único que aparece con un velo es Mick Jones, quien ese día no estaba de buen humor, por lo que para ocultar su descontento, eligió cubrirse el rostro. Por desgracia, Rock the Casbah fue un track seleccionado por el ejército británico para ser transmitido en el British Forces Broadcasting Service. El nombre de la canción fue pintado en una bomba la cual sería detonada en Irak en 1991 durante una operación. Fuentes cercanas a Joe Strummer revelaron en el documental Joe Strummer: The Future is Unwritten que cuando el músico se enteró de los fines con los cuales se ocupaba la canción durante la Guerra del Golfo, no pudo evitar llorar. Sean Flynn. Este tema se basó en la historia del único hijo del actor australiano Errol Flynn. Sean Leslie Flynn, a diferencia de su padre, no tuvo una carrera basada en la actuación. Flynn, luego de estudiar en la Duke University, decidió dedicarse a la fotografía. La primera vez que trabajó como fotoperiodista freelance fue en 1966 para la revista francesa Paris Match. Al año siguiente, Sean Flynn fue testigo y cubrió los eventos que tomaron lugar en Jordania durante la Guerra Árabe-Israelí en 1967. Sería en 1968, en su segunda visita a Vietnam, que Sean, a la edad de 28 años, se le declararía como desaparecido en Camboya, para que finalmente, en 1984, se anunciara oficialmente su muerte. Hasta la fecha, y a pesar de la recuperación de múltiples cuerpos en dicha región, siguen sin encontrarse los restos de Flynn. Should I Stay or Should I Go? A lo largo de la historia de The Clash, han habido varios rumores sobre el significado de esta canción, pero señalando a Mick Jones como la mente tras la pregunta, ¿debo quedarme o debo irme? Una versión sugiere que Jones, estando prácticamente harto de trabajar con The Clash, escribió la letra como un presagio de la separación. La segunda versión de la historia se enfoca más a los problemas de pareja entre Jones y Foley, que llevarían a la ruptura de la relación. Finalmente, Mick Jones, para el álbum recopilatorio Clash on Broadway, aclaró las dudas. La canción no era sobre alguien específico y tampoco era un anuncio de mi partida de The Clash. Solo fue una buena canción de rock, nuestro intento de escribir un clásico. Cuando tocábamos, esa era la clase de canciones que nos gustaba interpretar. Un elemento más que suele resaltar de esta canción, especialmente para el público hispanoparlante, es la traducción de algunas frases al español. Sobre esto, Joe, en entrevista para The Austin Chronicle, comentó: En la intensidad del momento dije, voy a hacer los coros en español. Como se necesita un traductor, llamé a Eddie García, nuestro operador de la cinta, quien a su vez le habló a su mamá en Brooklyn Heights y le leyó nuestra letra por teléfono. Ella tradujo los versos, pero tanto Eddie como ella son ecuatorianos, así que el español que Eli y yo cantamos en los coros es español ecuatoriano. Straight to Hell.
Este track fue uno de los últimos en grabarse durante las sesiones en el Electric Lady Studios, específicamente el 30 de diciembre de 1981, un día antes del vuelo que tenía la banda programada para su regreso. La sesión concluyó 20 minutos antes de la medianoche. Joe Strummer salió de los estudios Electric Lady y se encontró con un Times Square lleno de gente, evento que le hizo pensar que tal vez el grupo había hecho algo extraordinario. La letra, a diferencia de la experiencia de grabación, tiene un contexto más melancólico. Como en varios álbumes anteriores de The Clash, esta canción fue una crítica a diversos temas. El cierre de las minas de acero en el norte de Inglaterra, que a su vez causó una ola de desempleo en la región, la alienación de los inmigrantes que no son de habla inglesa y el abandono de niños vietnamitas estadounidenses que fueron producto de la llegada de los soldados americanos durante la Guerra de Vietnam. Uno de los fragmentos de Straight to Hell es un diálogo entre un niño vietnamita y un soldado norteamericano quien sería su padre biológico. Aquí, el pequeño le ruega a su papá llevarlo a Estados Unidos y le muestra una fotografía donde sale el militar con la mamá del niño, una mujer vietnamita. El soldado se niega y cierra esta conversación con la frase: «Déjame decirte algo sobre tu sangre, niño de bambú. No es Coca-Cola, es arroz». En un contexto histórico, esta estrofa se relaciona en parte a la Operación Baby Lift, la cual inició en abril de 1975 y tenía como objetivo reubicar a niños vietnamitas, en su mayoría huérfanos y de origen vietnamita norteamericano, a Estados Unidos para encontrarles familias que quisieran adoptarlos. La Operación Baby Lift tuvo su primer tragedia luego de que el primer vuelo de traslado se estrellara dejando un saldo de 138 víctimas, 78 de las cuales eran niños que tenían fe en ser adoptados. La Operación Baby Lift únicamente logró evacuar a 3.000 niños al sur de Vietnam y dejó atrás a más de 20.000 infantes vietnamitas americanos. Más tarde, en 1982, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el American Homecoming Act, una acta que pretendía darle ciudadanía estadounidense a niños de origen vietnamita americano, pero que se ejecutó hasta 6 años después. A todos los niños que habían nacido entre 1962 y 1975, cuyos padres habían sido de Vietnam y Estados Unidos, fueron relocalizados junto con algunos de sus familiares. En algunos casos, este traslado ocurrió una vez los chicos ya habían entrado a la adolescencia, por lo que su incorporación a una nueva cultura muy probablemente tuvo efectos secundarios negativos. Overpowered by Funk. Esta canción no tiene gran significado político o social. Simplemente se trata de otro de los experimentos de la banda, sobre todo porque durante la época de su grabación, bandas como The Jam y Haircut 100 eran considerados como los principales representantes de la música funk hecha por blancos en Londres. Basándose en este nuevo estilo, The Clash colaboró con el rapero Futura 2000 y con el tecladista Tommy Mandel, a quien se le acreditó bajo el nombre Paulie Mandel. Los países en los cuales más se intentó promocionar este track fueron Estados Unidos y Argentina. A Combat Rock se le consideró como uno de los discos con mayor venta de The Clash, al menos durante esa época. La crítica, por otra parte, fue mixta, ya que mientras unos consideraban que la banda había comenzado a evolucionar, especialmente tomando como ejemplo las letras con su carga política, así como el trabajo en las melodías, otros comentaban que este era el principio del fin. La separación. Como pudieron notarlo, desde la realización del Combat Rock, los integrantes de The Clash habían comenzado a tener diferencias creativas, y al menos en el caso de Mick Jones, él ya estaba alejándose poco a poco del resto de la banda. Sin embargo, el evento que marcó el inicio de esta ruptura fue el despido de Topper Headon.
Si bien Headon terminó de grabar las percusiones del Combat Rock poco después del lanzamiento del disco, y tras darse cuenta que la salud del baterista y su productividad se estaban viendo mermadas por sus adicciones, se decidió a traer de vuelta a Terry Chimes para la gira y para la realización del siguiente proyecto. Aunque la situación con Headon pudo haber quedado solo en eso, Tupper era muy apreciado por la mayoría del grupo. Eso a su vez causó que las diferencias profesionales entre Mick y Joe aumentaran, al punto que luego del tour promocional para el Combat Rock, Terry Chimes decidió renunciar. A pesar de que el grupo continuó presentándose, sería en el US Festival en San Bernardino, California, que The Clash, ahora con Pete Howard en la batería, sería uno de los 3 actos principales de ese evento, siendo los otros 2 David Bowie y la banda Van Halen. El 28 de mayo, y a pesar de las amenazas de los promotores del evento, The Clash se presentó ante 140,000 espectadores. Al terminar el concierto, los integrantes de The Clash se pelearon con el personal de seguridad, convirtiendo esta presentación en la última que haría Mick Jones con ellos. Para finales de 1983, los integrantes que quedaban de The Clash tuvieron que conseguir a un nuevo guitarrista. Fue así que contrataron a Nick Sheppard, un guitarrista de Bristol, quien previamente había colaborado con grupos como The Cortinas, The Viceroys y The Speaks. También se agregó a un segundo guitarrista, Greg White, quien tuvo que cambiar su nombre a Vince, porque a Paul no le gustaba la idea de tocar en una banda con un sujeto llamado Greg. White, años después de terminar su única colaboración con The Clash, escribió el libro Out of Control, The Last Days of The Clash, pero por ahora no nos adelantemos a la historia. Como baterista, decidieron que Pete Howard continuase trabajando con The Clash e incluso grabara el nuevo álbum con ellos. Durante casi todo 1984, The Clash estuvo presentándose en conciertos, siendo en el Scarsgill Christmas Party de diciembre de ese año un evento en beneficio a la huelga de mineros que la banda anunciaría el lanzamiento de su nuevo material. Aunque estas parecían ser noticias prometedoras para los fans, la realidad es que las sesiones de grabación de este disco fueron un campo de batalla. Tomemos en cuenta que las letras de las canciones usualmente eran escritas por Joe Strummer, mientras que la persona que solía encargarse más de crear las melodías era Mick Jones. Lamentablemente, algo que The Clash asumió de forma errónea fue que cualquier persona podría hacer una canción punk. Si bien aún tenían la mente de Strummer, las melodías serían un cuento diferente. La solución que se implementó en ese entonces fue permitir a Joe escribir la letra, y quien iba ahora a hacerse cargo de la música sería ni más ni menos que Bernard Rhodes, el representante de la banda, ocupando una vez más el seudónimo José Unidos o Pepe Unidos. Por si esto no fuese suficiente problema, Strummer, para diferentes medios, había comenzado a promocionar la banda como The Clash La Segunda Ronda e incluso como The Clash Mark II, debido a que los nuevos músicos estaban evitando a toda costa tocar reggae como la banda lo había hecho para Sandinista y Combat Rock, mientras que Strummer tenía como objetivo volver a las raíces punk del grupo, ya que él consideraba que la mayoría de los músicos ahora estaban sobreproducidos. En una gira corta que The Clash tuvo en Estados Unidos, Mick Jones se presentó y le reveló al promotor de la banda, Bill Graham, que planeaba hacer su propio tour al lado de Tupper Headon y promocionándose como los verdaderos The Clash. Más adelante, Jones buscó apoyo legal con el cual congeló las ganancias del álbum Combat Rock y de las presentaciones en Estados Unidos. Strummer comenzó a trabajar en el nuevo álbum de la banda, Cut the Crap. Joe, aún molesto por las acciones de Jones, compuso la canción We Are the Clash, y el cual, luego de las sesiones de grabación, fue promocionada junto con otros 3 temas, Sex Math Roar, Three Card Trick y This Is England.
Las canciones del Cut the Crap que más captaron la atención, a pesar de ser un reflejo de la decadencia de The Clash, fueron Dirty Punk. Este tema fue compuesto mientras Stromer estuvo cuidando de su madre enferma, por lo que existe la teoría de que quien realmente escribió la letra fue Bernard Rhodes. Esta canción nos cuenta la historia de un chico que vive en un hogar disfuncional, en el cual quien recibe la mayor atención es el hijo mayor, un joven respetable y bien vestido, mientras que el protagonista es, como se llama a sí mismo, un sucio punk. Dirty Punk, a pesar de tener un buen sonido, tiene una historia bastante simplista a comparación de los proyectos previos de The Clash. Mientras que en Combat Rock se habló de la tragedia de los niños vietnamitas americanos y las secuelas de este fenómeno social, con Dirty Punk se reduce la historia potencial de un hijo menospreciado hasta convertirla en la rabieta de un adolescente. We Are The Clash. En este punto, los nuevos integrantes de The Clash se sentían intimidados ante los zapatos que debían llenar. Además, como comenté previamente, Stromer estaba enojado al enterarse sobre los movimientos legales de Jones, por lo que esta canción fue su respuesta ante ese ataque. A pesar de ello, tanto críticos como fans también consideraron que We Are The Clash era un discreto grito de agonía, porque en realidad, The Clash había dejado su esencia con la partida de Jones y Headon. El crítico Tony Fletcher comentó sobre este tema. Ustedes no son The Clash, se han convertido en una mala imitación de Sham 69 en una disco. Por otra parte, Chris Knowles, el biógrafo oficial del grupo, consideró que la canción tenía un verso pegajoso ideal para presentaciones en vivo, es decir, We Are The Clash, pero con la música se perdió el potencial de la canción. Luego de un tiempo, Joe Strummer comentaría que en realidad We Are The Clash no solo se limitó a hacer una declaración en contra de Mick, sino que la canción tenía como objetivo el hacer sentir a los fans parte de la banda y de su crecimiento. North and South. Esta canción fue escrita e interpretada por Nick Sheppard. Contó con arreglos muy simples, sobre todo en la guitarra, y algunos críticos de música la toman como una de las pocas canciones interesantes del disco, aunque tuvo muy poca trascendencia musical. Y This Is England. Este track fue el último aliento de la esencia de The Clash. Esta canción, compuesta en 1983, habló sobre varios problemas que tuvo Inglaterra durante los primeros años del país bajo el gobierno de Margaret Thatcher. Algunas de estas problemáticas sociales, políticas y económicas que se vieron representadas en This Is England fueron la violencia en las ciudades, la alienación urbana, la vida en propiedades municipales, el aumento en las tasas de desempleo, la agonizante industria motociclista británica, racismo, nacionalismo, corrupción policial, el consumismo y el conflicto de las guerras Malvinas. Esta sería también la única canción del disco que dejó satisfecho a Joe Strummer y la cual él mismo llamó la última canción buena de The Clash. Debido a su aceptación, es posiblemente la única canción del álbum Cut the Crap que suele incluirse en discos recopilatorios tales como el The Essential Clash y The Singles. La recepción del Cut the Crap fue pésima, al punto que, incluso a la fecha, pocos son los fans del grupo que realmente toman en cuenta este disco, a excepción de la canción This Is England. También es frecuente ver que en algunos libros que recopilan la historia de The Clash, pocas son las páginas que se le dedican a los últimos días de la banda. Tras el lanzamiento de Cut the Crap, Joe Strummer repudió el álbum, excepto por This Is England y extrañamente North and South. Finalmente, en 1986, se anunciaría oficialmente la disolución de la banda. Después de The Clash. Tras la muerte del grupo, algo curioso pasó. Joe Strummer se contactó con Mick Jones con la intención de revivir la banda, pero este último se negó. Para esta etapa, Jones ya tenía su propio proyecto, Big Audio Dynamite.
grupo con el cual se sentía cómodo al tener más libertad creativa para experimentar con nuevos sonidos y géneros, además de haber lanzado un álbum debut en 1985. A pesar de tener una respuesta negativa, Jones y Strummer volvieron a colaborar ocasionalmente, como fue el caso de las canciones Love Kills y Dum Dum Club para la película de 1986 Sid and Nancy, o incluso algunas canciones para Big Audio Dynamite, específicamente los tracks Beyond the Pale, Limbo the Law, B13, Ticket y Sightsee MC. Paul Simonon, por otra parte, formó la banda Havana 3am, con quienes grabó únicamente un álbum homónimo antes de volver a enfocarse a ser artista. Topper Headon, en 1986, lanzó un disco en solitario titulado Waking Up, pero este pasó sin pena ni gloria. Esto provocó que Headon recayera en sus adicciones y lo orilló a manejar minibuses para poder financiar su adicción. En algún punto durante la década de los 80, Headon contrajo hepatitis C, la cual, junto con su alcoholismo, terminó creándole mayores problemas en su hígado. Finalmente, en el año 2007, Nicholas Headon se sometió a tratamiento y se volvió vocero de la organización Hepatitis C Trust. Joe Strummer, en 1999, formó una banda con la cual se presentaría llamada The Mescaleros, con quienes grabó 5 álbumes de estudio: Rock Art and the X-Ray Style, Global A Go Go, Streetcore, Joe Strummer and the Mescaleros, The Hellcat Years y Live Action Town Hall. Durante la gira promocional del Global A Go Go, Joe y su banda tocaron algunos de los hits de The Clash, tales como London's Burning, Rudy Can't Fail y White Man in Hammersmith Palais. Los planes para una reunión y la muerte de Joe. El 15 de noviembre del 2002 fue lo más cercano que pudimos tener los fans a una reunión de The Clash. Joe y su banda hicieron un show en beneficio a los bomberos de Londres en el Acton Town Hall. Mick Jones estuvo entre los asistentes del evento, pero eventualmente subió al escenario a interpretar la canción Bank Robber y más adelante, en el encore, White Riot y London's Burning. Tristemente, el 22 de diciembre de ese mismo año, Joe Strummer falleció en su hogar en Broomfield, Somerset, debido a una cardiopatía congénita a la edad de 50 años. Unas semanas después, específicamente en enero del 2003, The Clash ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Previo al fallecimiento de Strummer, se había considerado la fuerte posibilidad de reunir a The Clash. Ya había pasado mucho tiempo desde las diferencias que tuvieron en su juventud. Algunas de las asperezas ya habían sido eliminadas e incluso algunos de los demonios se habían exorcizado. Incluso con el documental The Clash, West Way to the World, los fans habían recuperado la fe en una gira o un álbum nuevo, especialmente luego de que Strummer se disculpase por los errores que cometió y llevaron a la disolución. Para el 2008, Mick Jones y su antiguo compañero del grupo London SS, Tony James, decidieron hacer una residencia musical en el London's Inn. En la primera presentación estuvo Nick Headon en la batería para la canción Train in Vain y también en Should I Stay or Should I Go. En el 2008, Mick Jones y Paul Simonon fueron invitados para colaborar en el álbum Plastic Beach de Gorillaz, justamente en la canción que le da título al disco, y más adelante se incorporaron a la lista de artistas que estuvieron de gira con este grupo virtual. Jazz y Lola, las 2 hijas de Joe Strummer, fueron entrevistadas en julio del 2012 con motivo del 10º aniversario del fallecimiento de Joe. Jazz, en relación a la reunión de The Clash, comentó: Hubo pláticas sobre un regreso de The Clash antes del fallecimiento de mi padre, pero también hubo intercambios por años sobre ellos reformándose. Les habían ofrecido cantidades estúpidas de dinero para hacerlo, pero ellos eran muy buenos conservando la moral y rechazando las ofertas. Creo que si mi papá no hubiese muerto, hubiese sucedido. Era una posibilidad que estaba en el aire.
El 3 de septiembre del 2013, Jones, en entrevista para Rolling Stone, comentó algo completamente diferente a lo que las hijas de Stromer declararon. Hubo algunos momentos en los cuales sí quería acceder a una reunión. Por ejemplo, el evento del Salón de la Fama del 2003, y Joe también. Paul no quería, y posiblemente Topper tampoco. Por esa razón es que ni siquiera asistió al evento. Parecía que nunca habría una presentación, es decir, usualmente tienes que tocar en la ceremonia. Para ese entonces, Joe ya había fallecido, y por eso no lo hicimos. Nunca estábamos de acuerdo. Jamás hubo un punto en el cual todos accediéramos al mismo tiempo. Más importante para nosotros fue el retomar la amistad luego de la disolución del grupo, y así seguimos durante el resto del tiempo. Eso era aún más importante para nosotros que la banda. Un mes después, Jones también habló más sobre las intenciones que habían de hacer un nuevo disco. Mick comentó para BBC Six Music lo siguiente. Joe y yo escribimos un lote de canciones. Usualmente no hacíamos solo una canción, sino que las realizábamos por lotes. Era como hacer gumbo. La idea era que él entraría al estudio con The Mescaleros durante el día y luego los enviaría a casa. Yo iría al terminar el día y a eso nos dedicaríamos a trabajar toda la noche. Después nos encontramos en un evento y le dije, ¿qué pasó con las canciones? ¿Tienen algo de malo? A lo que él me contestó, estas son el siguiente álbum de The Clash. Sin embargo, ya sabemos cómo concluyó esta historia. El legado. La influencia de The Clash ha sido una de las más relevantes en la historia de la música, tanto para bandas y artistas anglosajones, como para varios representantes de habla hispana. Si bien los Sex Pistols son considerados como la primera banda punk, serían The Clash los primeros que consolidarían al género. Más importante aún, ellos tomaron la crítica negativa inicial y sacaron partido de ella. Menciona parte de lo importante que fue para su carrera el experimentar con otros géneros como reggae, rockabilly, ska, dub e incluso rap. A pesar de que tuvieron sus errores, mismos que arrastraron a la banda a su fin, es más común encontrar personas que los recuerden por el álbum London Calling, siendo este disco el que les dio el estatus de leyendas y también uno de los que muchos músicos tomaron inspiración. Algunos de los cantantes y grupos que han declarado haberse inspirado en The Clash son Aztec Camera, Kurt Cobain de la banda Nirvana, Echo and the Bunnymen, Rancid, Anti-Flag, Bad Religion, NoFX, Green Day, Rise Against the Machine, Manic Street Preachers, No Doubt, Massive Attack, Jacob Dylan del grupo The Wallflowers, The Hives, The Libertines, The White Stripes, The Strokes, Arctic Monkeys, Dropkick Murphys, Dave Grohl de The Foo Fighters y no menos importante, Bruce Springsteen. En relación a bandas y artistas en español, tenemos a Todos Tus Muertos, Café Tacuba, Maldita Vecindad, Los Prisioneros, Tijuana No, Ataque 77, Mano Negra y Los Fabulosos Cadillacs, quienes también invitaron a Mick Jones a cantar en el tema Mal Bicho. El peso que tuvo The Clash en la historia de la música no se limita únicamente a propuestas que son bastante conocidas en la actualidad. También ha llegado a apoyar géneros como el two-tone, el cual comenzó a despegar cuando la caída del punk británico era inminente. El two-tone permitió que músicos de Jamaica se dieran a conocer en Europa, específicamente en Reino Unido, y esto a su vez fomentó la creación de bandas como The Specials y Madness, con el objetivo de unificar a la juventud de este país a través de la música ska. Ya en años más recientes, algunos de los tracks de The Clash también han tenido aparición en series y películas. Entre algunos ejemplos destacables están Clampdown,
canción la cual se ocupó en la serie Malcolm in the Middle, específicamente en el episodio 21 de la temporada 7 titulado Morb. En este episodio, Malcolm se junta con los chicos que no son populares y deciden hacer su propia fiesta de graduación a la cual llaman Morb. También, este track fue ocupado en un episodio de Futurama, específicamente en el 18º episodio de la temporada 6 titulado El silencio de las pinzas. Y una de las referencias que un público más joven ubicará es el del uso de la canción Should I Stay or Should I Go en la serie de Netflix Stranger Things, mas no se limitó únicamente a tener una aparición en el soundtrack, sino que el uso de este tema también fue parte de la historia, ya que era a través de esta canción que uno de los personajes principales, Will Byers, podía comunicarse con su familia mientras se encontraba en el otro lado, una dimensión más oscura de Hawkins, Indiana y el mundo. Sin duda alguna, el legado de The Clash sigue vivo y perdurará por su esencia, así como por ser una de las bandas más representativas del punk británico. Habrá que ver en el futuro cómo su influencia se verá reflejada a través de la obra musical de nuevos artistas y corrientes musicales. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero tengan una excelente semana. ¡Hasta luego!